Javier, Bueno, salió la encuesta la Gallup encuesta hoy. Gallup el día de hoy es la primera entrega que hace la encuesta Gallup en este año que recién inicia y que, bueno, la ciudadanía espera que firmas encuestadoras que tienen el prestigio, el reconocimiento de la Gallup, pues estén dando información sobre las preferencias electorales de cara a estos procesos que tenemos en el país, tanto las elecciones municipales del próximo mes de febrero, así como las elecciones congresuales y presidenciales de mayo del próximo año. Bueno, ¿qué dice la encuesta? Podemos ver la portada del periódico Hoy, donde saca los resultados de la encuesta y señala y resume en la portada del periódico Hoy, del día de hoy, que Abinader domina las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo y que tanto el Partido Revolucionario Moderno como el PLD parecen o lucen empatados de cara a las elecciones municipales. Bueno, Sin eso embargo, podemos ver en detalles los datos que presenta la encuesta Gallup en los gráficos que están contenidos, si lo podemos buscar, ¿no? Sobre todo ya lo que presentan de manera más amplia y detallada los resultados. Si vamos a este primer gráfico, el que está acá arriba, con relación a los resultados en las elecciones presidenciales, ahí nos vamos a encontrar con el hay un dato siguiente general. dato, Hay un que es dato el general. dato. Ajá. El dato general es que aunque Luis Abinader aparece como el candidato que lleva la delantera en cualquiera de los escenarios que se presenten, la realidad es que parece que los votos aún no son suficientes para ganar en primera vuelta. Eso es importante porque los gráficos el gráfico que tienes ahí a mano indicaría que el Partido Revolucionario Moderno y el PRM de manera particular tiene la mayor cantidad de intención de votos con un 42.2%. En la portada, que no es este gráfico, si hoy fueran las elecciones presidenciales y las opciones fueran solamente por estos partidos, ¿por cuál votaría usted? Entonces, ahí Abinader 44.9, Gonzalo 31.7, Leonel Fernández, Amelia, estoy en la parte, sí, en la primera. Sí, pero para indicar la diferencia, ¿por qué la diferencia con este gráfico? Porque en estos otros gráficos ellos plantean varios escenarios. En este primer gráfico, todos los candidatos, es decir, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, Ramfi Trujillo, y en ese caso, con todos esos candidatos, ese es el dato que da la encuesta de un 42.2% Luis Abinader, 31.4% Gonzalo Castillo, 15.5% Leonel Fernández, Guillermo Moreno un 1.2%, Ramfi Domínguez Trujillo un 5.8%. Ahora, otro escenario, que es el siguiente gráfico que ya tú hacías referencia, es en caso de que los candidatos sean nada más Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ¿cómo quedarían los datos? Que ahí es, y es un escenario interesante porque de eso te podría ir marcando una segunda vuelta, pero en la segunda vuelta van los dos que son punteros. Entonces, bueno, si los candidatos fueran exacto, los tres que están ahí debajo, entonces Luis Abinader subiría un 44.9, 31.7, el ascenso de Gonzalo Castillo es de un 0.3, el de Luis sería el del 2.5%, Luis Abinader 44.9, Gonzalo Castillo 31.7 y Leonel Fernández subiría a casi 4 puntos, a 19.3, casi 4 puntos. En el siguiente escenario, Javier, lo mostramos, que es, ¿quién cree usted que es diferente?
Sí. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales del 2020? ¿Quién usted cree que va a ganar? Que no es lo mismo que por quién usted votaría. Es quién usted cree que va a ganar. Dice, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales de mayo del 2020? 44.8% Luis Abinader, 31.7% Gonzalo Castillo, está más o menos similar al anterior, y 11.9%, baja de golpe, casi 8 puntos, Leonel Fernández, un 2.2%, Ranfi Trujillo, y casi 10%, un 9.3% dice que no sabe o no responde. Esa es una pregunta distinta a las dos anteriores, porque las anteriores le preguntan a los encuestados por quién votaría en caso de que las elecciones fueran hoy o cuál sería la opción. Y este gráfico lo que está preguntando es por quién cree que ganaría las elecciones el encuestado. Esa fue la observación que yo hice. Exactamente. Y ahí entonces la diferencia. Hay una siguiente pregunta, es ¿quién le gustaría que gane las elecciones presidenciales de mayo del 2020? Que es un dato distinto. Y ahí entonces el dato es el 44.7% dice que le gustaría que ganara Luis Abinader, el 37.4% dice que le gustaría que gane Gonzalo Castillo, 15.8% Leonel Fernández, 0.9% Guillermo Moreno, 3.6% Ranfi Domínguez Trujillo, ninguno 0.8% no sabe, no responde un 2.7%. Es importante que la población entienda que se están planteando diferentes escenarios, o sea, la pregunta se está planteando de diferentes formas. Una opción es, ¿por quién usted votaría? ¿Cuál sería su opción, no? Si fueran las elecciones presidenciales hoy, ¿por qué usted votaría? Luego le dan una opción de 3 candidatos. Si son estos 3 candidatos, ¿por quién usted votaría? Y luego es, ¿quién usted cree que va a ganar? Y luego, ¿quién usted le gustaría que gane? Que son opciones distintas. En todos esos escenarios, vamos a ver si podemos hacer un desplazamiento completo en la página. En todos los escenarios, digamos que Luis Abinader o el Partido Revolucionario Moderno están por encima del 40%, con un 44% cuando se cierra, digamos, la cantidad de posibles candidatos. Vamos a hacer un paneo, un tilt down, por favor. Y entonces, en todos los escenarios, el PRM pasaría del 40%, está torcido, sí, y un 30 y pico, 31% de Gonzalo Castillo. En todos los escenarios planteados, es interesante ver cómo en la medida en que hay más candidatos, entonces la intención de votos se dispersa un poquito más o se distribuye un poquito más, eso es lógico, pero hay cierto nivel de solidez. Interesante también destacar los puntos con los que sale Leonel Fernández, tras haber salido del Partido de la Liberación Dominicana, después de un largo periodo de fricción y de división interna de esta organización política. La realidad es que Leonel Fernández sale con una intención de votos importante en comparación con otros proyectos políticos que tienen años intentando ganarse la confianza del pueblo dominicano. Leonel Fernández gozaba de un importante liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y estos números así lo indican. Para muchos, su salida pudo haber significado incluso una caída estrepitosa. Ya hemos visto divisiones similares en otras organizaciones políticas donde los liderazgos se ven disminuidos a un porcentaje bastante limitado en otras circunstancias como la cantidad de divisiones que hemos visto en el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo. Sin embargo, Leonel Fernández sale con una posición importante que le permitiría jugar un papel relevante de cara a una segunda vuelta electoral en este año, porque lo que sí muestra este escenario es estos distintos escenarios, es que aunque el PRM sigue puntero con la candidatura de Luis Abinader y el Partido de la Liberación Dominicana con Gonzalo Castillo a la cabeza no es igual al Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina, ojo,
la realidad es que todo apunta a que en este país podría haber una segunda vuelta y uno tiene que preguntarse quién negociaría con quién o qué pasaría. Hay ya apoyos presentados por otras fuerzas políticas que no son medidas aquí, vamos a ver los partidos en breve. Estamos hablando de candidaturas presidenciales. El Partido Reformista está apoyando a Leonel Fernández, o sea que ya esa decisión está tomada. El Partido Revolucionario Dominicano está apoyando a Gonzalo Castillo, por tanto se supone que ese apoyo está tomado. Y habría que ver qué pasa con otras fuerzas políticas que muchos movimientos y fuerzas políticas se han sumado al proyecto PRM. Quedan muy pocos, 1 o 2, sin definir claro, de manera clara a quién apoyarían en este proceso 2020. Lo que todo esto indica es que hasta hoy, el día de hoy, la competencia estará entre el Partido Revolucionario Moderno y el PLD, a pesar de esta división, lo que tú señalabas de la posibilidad de una segunda vuelta, de que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández no parece que van a tener la fuerza necesaria como para poder pasar de una primera vuelta electoral, aunque esos votos sí van y podrían definir quién sería el ganador en una segunda vuelta electoral. Y es interesante cómo cuando se saca del escenario la candidatura de Ramfi Trujillo, esos votos prácticamente se van a fortalecer el proyecto político de Leonel Fernández, pues pasa de un 15.5% a un 19.3% cuando se da un escenario donde no va la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Entonces, probablemente los de Guillermo Moreno se suman, se deben estar sumando al habría Abinader, que ver, por pero, ahí. Exactamente, pero bueno, interesante ese panorama a nivel presidencial. La encuesta Gallup trata de hacer una medición de preferencia de cara a las elecciones municipales, y en esas elecciones municipales, y la pregunta que hace Gallup dice: si hoy fueran las elecciones municipales del 2020, por los candidatos, ¿de cuál partido votaría usted? Por el PRM y aliado, el 40.2%, y por el PLD y aliados, igual, el 40.2%. Por la Fuerza del Pueblo y aliados, el 6.8%, al País 0.5%, PNBC 1.5%, que es el que llevaría a Ramfi Trujillo y una serie de candidatos a nivel municipales, 0.2 votaría en blanco, ninguno 2.9, no sabe, no responde, 7.6%. Esas son las municipales. Esas para las elecciones municipales. Un empate importante en este escenario, Javier, donde ambas fuerzas políticas, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, medirán fuerzas el próximo 16 de febrero. Estamos muy cerca de esta fecha. La relevancia de estas elecciones es que pueden trazar una pauta para las presidenciales, y de ahí el interés de las organizaciones políticas en hacer cualquier tipo de inversión para lograr que sus candidatos obtengan esas plazas a nivel nacional, porque podría ser una demostración de fuerzas. En este momento, el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con una amplia mayoría a nivel municipal, aunque el PRM en las elecciones del 2016 logró obtener una parte importante de este pastel, de esta distribución de alcaldías a nivel nacional. La realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una amplia mayoría. Son ¿Qué 106 alcaldes frente a 46. Exacto, a nivel estamos de hablando de 2/3, más o menos los tiene el Sí. Partido de la Liberación Dominicana. Si esta distribución cambia, esto significa que a nivel nacional podría tener un impacto importante en las elecciones presidenciales. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo grandes esfuerzos por no perder el espacio. ¿Qué pasaría a lo interno de la Federación Dominicana de Municipios, por ejemplo, que tiene tanto poder
a la hora de agrupar y tomar decisiones sobre lo que ocurre en términos municipales. El PLD en los últimos periodos ha gozado de esa amplia mayoría que le ha permitido tener un control sobre la Federación Dominicana de Municipios, pero además el impacto que va a tener para las elecciones presidenciales el que haya una distribución prácticamente equitativa de los alcaldes, tanto por el Partido Revolucionario Moderno como por el PLD. Y luego hay grandes esfuerzos, la Fuerza del Pueblo está saliendo con una puntuación importante, pero se están haciendo grandes esfuerzos por lograr cambios a nivel municipal y congresual, y a través de esos esfuerzos se buscaría que fuerzas políticas alternativas también tengan sus representantes. Eso le va a quitar fuerza, o digamos que distribuirá un poco mejor las fuerzas a nivel congresual, es donde más se puede ver esto, y vamos a ver el gráfico siguiente, pero sí, no he terminado, dame un segundo, Javier, nada más decir que ese apoyo de los partidos pequeños, en muchos casos logrados con los grandes, puede provocar un cambio interesante a nivel de la Federación Dominicana de Municipios y también lograr que la ciudadanía entienda que es a través de su apoyo que personas diferentes pueden llegar a ocupar cargos de poder y pueden tomar decisiones a través de su voto, digamos que apoyando a personas que tal vez gocen de una buena simpatía, una trayectoria respetable dentro de su comunidad, que entiendan que cómo funciona la dinámica municipal y que logren transformar en términos de transparencia e institucionalidad la vida municipal que de alguna manera se ha dejado de lado. Hay que decir, Amelia, que esta evaluación, si buscamos el dato, no sé si lo frisamos, el dato relacionado con la simpatía a nivel de los municipios, que se divide 40 prácticamente entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que en esa medición, en lo que tiene que ver con municipios, lamentablemente este tipo de encuestas no suelen ser muy precisas, porque se hace una pregunta muy general. Estamos hablando de 1.200 casos, que es el tamaño de la muestra de la Gallup a nivel nacional. Aquí no se trata de una medición municipio por municipio, que es lo que te permitiría ver si realmente hay una distribución equitativa en las preferencias electorales a nivel municipal. Es una pregunta que se hace a nivel general con estos 1.200 casos a nivel nacional y no hay mucha, lamentablemente no hay mucha precisión. Para que haya precisión habría que hacer medición en torno a los municipios. Ahí habría que ver qué puede pasar, porque coincido contigo en que estas elecciones municipales son muy importantes de cara a las elecciones presidenciales. El otro dato que se da tiene que ver con simpatías y preferencias para las elecciones congresionales o congresuales y presidenciales. La pregunta que se hace es, si hoy fueran las elecciones congresuales y presidenciales del 2020, por los candidatos de cuál partido votaría usted. Por el PRM el 43.3%, por el PLD 37.5%, la Fuerza del Pueblo 8.5% y los demás partidos se distribuyen el resto de los votantes. No sabe, no responde, es el número siguiente más alto, que es 6.3%. Bueno, siguiendo tu observación anterior, digamos que pudiéramos estar teniendo un panorama parecido o similar, ¿no? Sí. Estamos haciendo una pregunta nacional sobre un tema que se define a nivel provincial y municipal. Entonces, de todas formas, es interesante ver lo que podría ocurrir en el Congreso Nacional de seguirse la propuesta o digamos la intención de voto que demuestra esta encuesta, porque eso significaría que el Partido de la Liberación Dominicana descendería a un 37.5% en intención de votos en comparación con lo que veíamos a nivel municipal, ¿no? En 43.3% del PRM y sube la Fuerza del Pueblo con un 8.5%. Vamos a ver qué ocurre. La encuesta toma en cuenta otros datos a los que nos tiene acostumbrados ya. Por ejemplo, por favor díganos, de acuerdo con lo que sabe o conoce, ¿qué es lo mejor
que ha logrado el gobierno de Danilo Medina, y eso es importante porque tiene que ver con un logro que es de la sociedad dominicana. Ya Javier la tiene ahí el gráfico. Es un logro de la sociedad dominicana. Hay que reconocer al presidente Danilo Medina que ha cumplido con un acuerdo que hizo con la sociedad, que es asignar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, y ese es el principal logro que le reconoce la población, el 58%, según la encuesta. No ha logrado nada en segunda posición con 6.0%, las visitas sorpresas en tercer lugar con un 5.3%, construcción y arreglo de calles 4.8%, sistema 911 4.5%, es una de las grandes banderas del gobierno, apoyo al campesino 4.2%, obras de infraestructura en general 4.1%, en la salud 2.5%, continuación de la segunda línea del metro 2.4%, estancias infantiles, ya lo que viene de ahora en adelante es 1.5%, estancias infantiles, teleférico, el sistema de energía 1.4%, seguimos con los apagones, o sea, no aparece el tema de seguridad ciudadana porque no puede aparecer entre lo mejor. Entonces, esto evidencia que el mayor logro del gobierno de Danilo Medina es un logro importante. Es el tema de la educación, es un inicio, un paso de avance, pero la ciudadanía tiene todavía que supervisar y controlar y fiscalizar mejor esos recursos, porque ha habido muchos intentos, y no decimos que no lo hayan logrado, de desviar parte de esos recursos de la educación, no necesariamente para las actividades para los cuales la gente lo soñó, pero indicamos e insistimos que el principal logro se debe a una exigencia de los ciudadanos dominicanos. Y otra pregunta, y la última que no podemos dejar pasar, tiene que ver con la pregunta relacionada con el tema de la corrupción. Y una de las preguntas que hace la Galu es por lo que usted ha visto y oído, ¿piensa usted que este gobierno hay más corrupción que antes, la misma corrupción que antes, hay menos corrupción o no hay corrupción? El 59% de los dominicanos dicen que hay más corrupción que antes, el 29.5% igual corrupción que antes, apenas 9.8% menos corrupción que antes y 0.4% no hay corrupción. Es decir, el 91 punto y tanto por ciento de los dominicanos y las dominicanas entienden que hay más corrupción que antes o igual corrupción que antes. Es decir, que en el país hay corrupción. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas de interés. Esta es la Gallup hoy en su primera edición del año 2020. Estamos apenas a unos días de las elecciones municipales. La importancia de esta encuesta está muy relacionada con las perspectivas que hay para las elecciones que se realizarán dentro de pocos días. Volvemos en breve. ¿Cuánto es 20 días? 19.